Era una mañana fría de octubre. El tipo de mañana en la que el cielo se cubre de nubes pesadas y el viento sopla con ese tono gris que parece arrastrar recuerdos. El cementerio nacional de Huántico estaba en completo silencio, salvo por el susurro de las hojas secas que se arremolinaban en el suelo, empujadas por ráfagas intermitentes. Era el día del funeral de un general de 4 estrellas. Un evento reservado, planificado con precisión militar, al que solo asistían altos mandos, familiares directos y figuras de Estado. Pero en medio de esa perfección, algo inesperado llamó la atención de algunos asistentes en la entrada. Un anciano avanzaba lentamente por el camino de grava. Su paso era corto, cansado, pero firme. Llevaba un uniforme antiguo de la Marina, tan viejo que los colores parecían haberse rendido al paso del tiempo. Los botones estaban pulidos pero opacos, como si contuvieran historias que ya nadie preguntaba. Su espalda ligeramente encorvada, sus botas gastadas, y en su mano derecha, una flor. Una flor solitaria, marchita, que parecía haber pasado demasiado tiempo esperando a ser entregada. Su nombre era Franklin Hargrove, pero en ese momento, nadie lo sabía. Cuando llegó a la entrada principal, se detuvo. Respiró hondo. Miró hacia el interior del cementerio como quien observa no solo un lugar, sino décadas de memoria. Un joven sargento, recién ascendido y con el deber de custodiar la entrada, se le acercó con educación, pero con firmeza. «Disculpe, señor, ¿tiene usted credencial de acceso?», preguntó con tono oficial. Frank negó con la cabeza lentamente. «Solo vengo a despedirme de un viejo amigo», respondió con voz baja, rasposa, como si cada palabra fuera empujada por el peso de los años. El sargento revisó su lista. Su deber era claro. El funeral era cerrado, exclusivo, con seguridad estricta por orden del Departamento de Defensa. «Lo siento mucho, señor, no está en la lista. No puedo dejarlo pasar». Frank no protestó. No levantó la voz. Solo asintió, como si ya esperara esa respuesta. Dio un paso atrás, se quitó la gorra con cuidado, y se quedó allí. De pie. Afuera. Frente a la reja de hierro forjado. El viento soplaba con más fuerza ahora, moviendo la tela de su chaqueta como un recordatorio de que el tiempo no perdona. Nadie más le habló. Nadie preguntó quién era. Nadie supo que aquel anciano había peleado en la misma guerra que el general que estaba siendo enterrado ese día. Y sin embargo, allí estaba. Solo. Con una flor. Esperando. Dentro del cementerio, el ambiente era completamente distinto. El aire olía a limpieza, a disciplina, a ceremonia. Cada silla estaba alineada con precisión matemática. Los arreglos florales, compuestos de lirios blancos, rosas rojas y ramas de laurel, se ubicaban con simetría alrededor del ataúd cubierto por la bandera de los Estados Unidos. Una banda militar, vestida de gala, ensayaba las notas solemnes que sonarían minutos más tarde, mientras los asistentes llegaban en vehículos oficiales, algunos escoltados, otros con chóferes vestidos de negro. Todo allí transmitía orden, grandeza y honor. No era un funeral cualquiera. Era el homenaje póstumo a uno de los más altos mandos del Cuerpo de Marines, el general William T. Maddox. Un nombre que había marcado historia en operaciones clave, citado en manuales de estrategia, condecorado por 3 presidentes, y temido y respetado por igual entre sus subordinados. Su fallecimiento había sido noticia nacional. Un pilar del mando estratégico, lo llamó un noticiero. Un héroe de la vieja escuela, dijo otro. Su ataúd, cubierto por la bandera, reposaba sobre una tarima elevada, flanqueado por 6 soldados de honor que no movían un solo músculo. Los asistentes eran casi todos militares en activo o retirados. La mayoría, oficiales de alto rango. Uniformes llenos de insignias, medallas y cintas brillantes que narraban campañas, misiones, heridas, sacrificios. Allí estaban generales de brigada, coroneles, almirantes, e incluso una senadora del Comité de Defensa. Todos caminaban con ese tipo de solemnidad que parece ensayada, como si sus pasos formaran parte del protocolo fúnebre. No había margen para la improvisación. Una joven presentadora de noticias locales hablaba frente a una cámara. Nos encontramos en el Cementerio Nacional de Huántico, donde se rendirá homenaje al general William Maddox. Se espera que el general Marcus Ellison,
actual comandante de la Infantería de Marina, de unas palabras en memoria del fallecido héroe. El dron de un canal nacional sobrevolaba la escena a baja altura, capturando imágenes desde el aire, mientras técnicos de sonido acomodaban discretamente micrófonos alrededor del púlpito principal. Todo debía salir perfecto. No solo por respeto, sino porque lo que ocurriría en ese lugar quedaría grabado para siempre en los archivos del Pentágono. Y, sin embargo, fuera de esas cámaras, fuera del guión ensayado, más allá de las carpas blancas y las filas de asientos metálicos, estaba él. De pie. Afuera. Como una sombra fuera del marco. Nadie lo veía. Nadie preguntaba por él. Nadie se giraba a mirar hacia la verja de entrada, donde seguía firme Franklin Hargrove, con su flor entre los dedos y la mirada clavada en el ataúd cubierto por la bandera. El evento giraba como un mecanismo perfecto. Y Frank era un engranaje perdido. Una pieza olvidada de una historia que estaba en el centro mismo del homenaje, pero que nadie, absolutamente nadie, parecía recordar. La ceremonia comenzaba. Las sillas ya estaban ocupadas. Un oficial de protocolo caminaba entre los asistentes entregando libretos impresos con el orden de eventos, palabras de bienvenida, oración del capellán, lectura de méritos, intervención del general Ellison, toque de silencio, disparo de salvas. Nada dejaba espacio al azar. Ni una pausa, ni un gesto fuera de línea. Y en medio de todo eso, una figura alzó la vista. Una figura que sí lo vio. Una figura que no solo lo reconoció, sino que entendió lo que significaba su presencia. Pero aún no se movió. Observó en silencio, desde la sombra de una carpa, sin avisar a nadie. Porque cuando uno ha estado en guerra, cuando uno ha perdido hombres al lado y ha sentido la muerte de cerca, desarrolla una sensibilidad especial. Aprende a distinguir entre el protocolo y lo verdaderamente importante. El general Marcus Ellison era uno de esos hombres. Y aunque en ese momento no dijo nada, algo dentro de él ya había comenzado a moverse. La ceremonia seguiría como estaba planeada, por ahora. El general Marcus Ellison permanecía junto al podio, esperando su turno para hablar. Su semblante era serio, marcado por las líneas del tiempo, los años de servicio, las noches sin dormir y las decisiones imposibles que había tenido que tomar. A su alrededor, todo era precisión. Un coronel repasaba discretamente las notas del discurso oficial, un fotógrafo militar tomaba capturas con una cámara silenciosa, y un oficial de protocolo le ofrecía agua embotellada antes de su intervención. Pero Marcus no bebía. No hojeaba sus notas. No miraba al público. Su mirada estaba fija en un punto lejano, más allá de la línea de seguridad, más allá de las sillas, más allá de las cámaras. Algo había captado su atención. Una presencia. Un rostro que no esperaba ver. Le hizo una seña a su ayudante, un joven teniente de aspecto impecable, y murmuró sin quitar la vista. «Tráeme los binoculares. Ahora». El ayudante obedeció sin cuestionar. En menos de 30 segundos, el general tenía los prismáticos entre las manos. Los levantó lentamente y apuntó hacia la verja principal del cementerio. Allí estaba. Quieto. Inmóvil. De pie como una estatua olvidada por el tiempo. Franklin Hargrove. No era cualquier veterano. Marcus lo conocía bien. Muy bien. No por haber leído su expediente. No por haber escuchado anécdotas. Lo conocía por experiencia directa. Aquel anciano de rostro curtido, de mirada dura pero noble, había sido su instructor de combate en la escuela de Wantico más de 4 décadas atrás. Fue Hargrove quien le enseñó cómo sobrevivir cuando los libros ya no servían. Fue él quien le gritó hasta hacerlo más fuerte. Fue él quien lo empujó cuando estaba por caer. Fue él quien, sin medallas ni fama, había moldeado a toda una generación de soldados. Y ahora estaba allí, afuera. Excluido. Como si su historia no importara. Marcus bajó los binoculares con lentitud. Se quedó en silencio unos segundos. Sus dedos tamborileaban levemente sobre la madera del podio. Luego giró apenas la cabeza hacia su ayudante, quien lo miraba confundido. ¿Qué demonios hace Hargrove allá afuera?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. El ayudante dudó antes de responder, revisando de nuevo la información en su tableta. Al parecer, dijo que fue amigo del general Maddox.
Pero no tiene autorización de ingreso. No está en la lista. Hubo un silencio pesado. Y entonces, algo en el rostro de Marcus Ellison cambió. Se endureció. Su mandíbula se tensó. Bajó el micrófono sin decir una palabra más. Dio 2 pasos hacia el maestro de ceremonia, lo miró fijo y con voz grave, implacable, como solo un verdadero líder sabe hablar cuando lo que está en juego es el respeto, no el protocolo, dijo. Detengan la ceremonia. El maestro de ceremonia frunció el ceño, atónito. El oficial de protocolo se giró alarmado. Los músicos bajaron los instrumentos sin entender. La cámara de la televisión estatal enfocó por error el momento en que el general abandonaba el estrado. Nadie comprendía qué ocurría. Pero Marcus ya no estaba explicando. Ya no pedía permiso. Caminaba. Paso firme, dirección clara. Su gorra blanca brillaba bajo la luz pálida de la mañana mientras se alejaba del centro del evento. Los asistentes se removían en sus sillas, murmurando, confundidos. ¿Había pasado algo? ¿Un contratiempo? ¿Un error en la organización? Pero para Marcus no había error. Había una omisión. Una falta de memoria. Y él no pensaba dejar que quedara así. A cada paso, el viento parecía soplar más fuerte. A lo lejos, entre las columnas de mármol blanco, seguía de pie aquel anciano. Su figura encogida por el frío, su gorra entre las manos, su flor marchita en el bolsillo de la chaqueta. El general cruzó la alfombra roja sin detenerse. Pasó junto a oficiales que se pusieron de pie al verlo pasar, desconcertados, pero sin atreverse a detenerlo. A esas alturas, ya todos lo miraban. Las cámaras giraban. Los celulares se alzaban. Pero Marcus no miraba atrás. Solo tenía una meta, llegar hasta la reja. Hasta ese hombre que el protocolo había olvidado, pero que su corazón de soldado jamás podría ignorar. El viento otoñal había cambiado de tono. Ya no era una simple brisa entre árboles, ahora era un susurro firme, casi solemne, que recorría las lápidas alineadas como soldados en formación eterna. El cielo se había cubierto por completo, y una sombra suave caía sobre Huántico, como si incluso la naturaleza comprendiera que algo extraordinario estaba ocurriendo. Las hojas secas se arremolinaban en el suelo al ritmo de las botas del general Marcus Ellison. Su andar, decidido y pesado, hacía crujir cada hoja con un sonido casi ritual. Mientras avanzaba hacia la reja de entrada, todos los presentes lo seguían con la mirada. Algunos se pusieron de pie. Otros sacaron sus teléfonos. Nadie decía una palabra. Franklin Hargrove, ajeno aún a todo eso, seguía de pie junto a la verja. Su postura, que al principio era de paciencia y dignidad, se había ido inclinando levemente con el paso de los minutos. No por debilidad física, aunque el tiempo había dejado marcas en él, sino por el peso emocional del momento. Estaba acostumbrado a esperar. A ser invisible. A que el mundo girara sin preguntarle si quería seguir. Pero entonces escuchó las botas. Ese ritmo militar. Esa cadencia que había escuchado miles de veces en campamentos, en marchas, en el barro y el polvo de zonas de guerra. Levantó la vista con lentitud. Y lo vio. El general Ellison se detuvo frente a él. No habló de inmediato. Solo lo miró. El viento levantó levemente la solapa de la chaqueta de Frank. La flor marchita cayó al suelo, pero él no se agachó. Ni se movió. Había algo en esa mirada que lo mantenía en pie, erguido, como si por un momento, por primera vez en años, su cuerpo recordara que alguna vez fue un pilar de acero. Y entonces, Ellison se cuadró frente a él. Se cuadró con precisión. Con fuerza. Con respeto. El sonido seco de sus talones cerrándose en el suelo hizo eco en el silencio. Y saludó. Brazo alzado, firme. No como un gesto vacío, no como un formalismo. Sino como un acto de memoria. Como un soldado que honra al maestro que lo hizo sobrevivir. Frank parpadeó una vez. Nadie lo había saludado así en décadas. Ni siquiera durante los desfiles. Era un gesto que solo se reserva a los iguales, o a los que uno admira. Entonces Ellison bajó el saludo. Dio un paso adelante. Y con voz clara, profunda, que se abrió paso entre el murmullo del viento, dijo. Señor Hargrove, sin usted, muchos de nosotros no estaríamos vivos.
El silencio se volvió absoluto. Los camarógrafos dejaron de grabar. Un oficial, que había estado revisando sus papeles, bajó la cabeza. Un joven teniente, el mismo que había entregado los binoculares minutos antes, sintió un nudo en la garganta sin saber exactamente por qué. Frank no supo qué decir. Sus labios temblaron un poco, pero no habló. No era necesario. Entonces Marcus se volvió hacia la reja. Colocó ambas manos sobre el portón metálico, y lo abrió él mismo. No dio una orden. No pidió que lo abrieran. No delegó. Lo hizo con sus propias manos. El chirrido del metal sonó como un acorde solemne que rompía con siglos de rigidez. Y luego extendió el brazo hacia Frank. «Usted no necesita invitación. Venga conmigo». Frank miró el brazo. Dudó. Miró a través del portón, como si no terminara de creer lo que estaba ocurriendo. Sus ojos, por un instante, se humedecieron. Luego se cuadró él también. No con la fuerza de un joven, pero sí con la firmeza de alguien que sabe lo que representa su historia. Y dio un paso al frente. Su bota cruzó el umbral. Y luego la otra. El general colocó suavemente una mano sobre su espalda, y juntos comenzaron a caminar hacia el corazón de la ceremonia. El silencio se mantenía, pero ahora era un silencio diferente. No de desconcierto, sino de admiración. Uno a uno, los oficiales comenzaron a levantarse de sus asientos. Sin que nadie lo ordenara. Sin que nadie dijera una palabra. Era como si algo sagrado estuviera ocurriendo. Como si todos comprendieran, instintivamente, que lo que estaban presenciando no estaba en el programa, pero debía ser parte de él. Las cámaras volvieron a encenderse, pero ahora no buscaban al ataúd ni al podio. Seguían a los dos hombres que avanzaban uno junto al otro, uno con galones dorados en los hombros, el otro con un uniforme desteñido por el tiempo. Uno con una carrera aún en curso. El otro, con una historia que acababa de ser rescatada del olvido. Y juntos, cruzaron el umbral de algo más que una reja. Cruzaron hacia la memoria. Cruzaron hacia el honor. El viento había cesado. Como si incluso la brisa hubiera entendido que debía detenerse para no perturbar la quietud sagrada de ese momento. El general Ellison y Frank Hargrove caminaban en silencio, uno junto al otro, mientras todos los presentes los observaban. No había aplausos. No había palabras. Solo ese silencio profundo, espeso, que solo se da cuando el alma entiende algo que la mente aún no ha logrado procesar. Los pasos de ambos resonaban sobre el pavimento como una marcha lenta, solemne. A cada metro que avanzaban, el rostro de Frank se volvía más sereno. No sonreía. No lloraba. Simplemente caminaba con la cabeza erguida, con la dignidad que el tiempo y la guerra nunca lograron arrebatarle, pero que la sociedad había olvidado ver. El general no se despegaba de su lado. No lo escoltaba como superior. Caminaba como hermano de armas, como testigo, como deudor. Porque en el fondo, él sabía, y todos lo sabían, que ese anciano que ahora caminaba hacia el ataúd del general Maddox no era un invitado más. No era un colado. Era parte de esa historia. Era testimonio viviente de lo que allí se honraba. Al llegar al área central del funeral, todos estaban ya de pie. Oficiales de alto rango, endurecidos por años de servicio. Suboficiales, soldados jóvenes, incluso la senadora. Nadie se atrevió a permanecer sentado. La rigidez del protocolo había sido derrotada por algo infinitamente más poderoso, el respeto. Y no hacia un uniforme, no hacia un rango, sino hacia un nombre. Frank se detuvo a unos pasos del ataúd. No se acercó demasiado. No invadió el espacio. Solo se cuadró, con el mismo movimiento que le enseñó a cientos de reclutas décadas atrás. Levantó la mano en un saludo militar lento, doloroso, pero impecable. Su codo tembló al subirlo. Sus dedos dudaron al llegar a la sien. Pero lo sostuvo. Lo sostuvo con todo el peso de su vida. Y en ese instante, nadie respiró. Porque lo que estaban viendo no se podía describir con palabras. Era la materialización de algo que va más allá de los reglamentos, más allá de los discursos, más allá incluso del sacrificio. Era un gesto de gratitud. Un gesto de justicia. Un gesto de memoria.
El general Ellison, a su lado, también se cuadró. Pero esta vez no lo hizo por protocolo, ni por las cámaras, ni por su rango. Lo hizo porque entendía que en ese momento, en ese segundo exacto, él no era el más alto oficial presente. El más grande era Hargrove. Y él lo sabía. Frank bajó el brazo con lentitud. Sus ojos no brillaban, pero lo decían todo. En su rostro se leía una historia larga, hecha de barro, sangre y silencio. Nadie sabía exactamente lo que había vivido. Nadie conocía todos los nombres que cargaba en su memoria. Pero bastaba verlo allí, derecho, humilde, para comprender que ese hombre había dado más de lo que muchos se atreven a imaginar. No tenía medallas en el pecho. Ni cámara siguiéndolo. Su uniforme no brillaba. Nadie lo había anunciado por los altavoces. Pero tenía algo más valioso. El respeto eterno de aquellos que sabían lo que había dado. Porque el valor no se mide en condecoraciones. Se mide en cicatrices invisibles. En noches de insomnio. En los recuerdos que uno guarda y que pesan más que cualquier galón. Y Frank los tenía todos. Entonces, por primera vez desde que todo comenzó, el anciano dio un paso atrás. Bajó la cabeza levemente. Y se giró para volver sobre sus pasos. Pero no lo dejaron. El general Ellison volvió a extenderle el brazo. Y esta vez, lo condujo hacia la primera fila. Hacia el lugar que siempre debió ocupar. Algunos oficiales lo miraban con un nudo en la garganta. Otros, sencillamente, lo seguían con los ojos vidriosos. La joven reportera dejó de grabar y bajó la cámara. El camarógrafo se secó disimuladamente una lágrima. No había guión que pudiera superar lo que acababan de presenciar. Y entonces, la ceremonia continuó. Pero ya nada era igual. Cada palabra que se dijo después, cada nota del himno, cada disparo de las salvas, resonaron con un eco distinto. Porque lo que se había vivido allí, en esos minutos silenciosos, había tocado algo profundo. Algo que suele olvidarse entre tanto brillo, tanto título, tanta jerarquía. La esencia misma del honor. Y mientras las nubes se abrían levemente para dejar pasar un rayo de sol tímido, el rostro de Frank se iluminó apenas. Ya no tenía que explicar nada. Ya no tenía que justificar su presencia. Ya no tenía que esperar fuera de la reja. Porque a veces, el héroe no está en el ataúd. A veces está de pie. Solo. Detrás de una reja. Esperando que alguien lo recuerde. Y ese día, alguien lo hizo. Y lo cambió todo. ¿Cuántos Frank Hargrove caminan hoy entre nosotros sin ser vistos? Hombres que alguna vez marcharon con la cabeza en alto, que soportaron el peso de un fusil, la incertidumbre del combate, el frío de las trincheras, el rugido del silencio después de una explosión. Hombres que no pedían reconocimiento, que no buscaban aplausos. Solo cumplían con su deber. Y cuando todo terminó, regresaron. Algunos a casa. Otros a ninguna parte. Volvieron a un país que muchas veces no supo qué hacer con ellos. Que los aplaudió un día y los olvidó al siguiente. Frank Hargrove es uno. Pero hay miles. Tal vez millones. Camuflados entre la gente común. Sentados en una banca del parque. Caminando por el supermercado. Esperando un bus, solos, con una mirada lejana que nadie se detiene a entender. Visten ropa sencilla. Llevan los años en la espalda. Y guardan su historia en silencio, como si contarla fuera un privilegio que ya no les pertenece. Algunos cargan cicatrices visibles. Otros, cicatrices que no se ven, pero que pesan igual. No tienen medallas relucientes ni trajes de gala. Tienen recuerdos. Tienen nombres grabados en la memoria. Tienen noches enteras donde aún despiertan, sobresaltados, con el eco de una explosión que ocurrió hace décadas. Y aún así, no se quejan. No exigen. Solo esperan. Esperan una mirada. Una señal. Un gesto. Algo que les diga, no te hemos olvidado. Tu sacrificio no fue en vano. Y eso es lo que hizo el general Ellison. No solo por Frank, sino por todos. Con ese simple acto, con ese saludo frente a la reja, abrió una puerta mucho más grande que la del cementerio. Abrió la puerta a la memoria colectiva. Nos recordó que hay gestos que valen más que un discurso. Que hay actos que no caben en un protocolo, pero que deberían estar escritos en el alma de una nación.
Porque el honor no es una palabra vacía. No se mide en cantidad de condecoraciones, ni en qué tan alto fue el rango alcanzado. Se mide en lo que hiciste cuando nadie te miraba. En a quién ayudaste a sobrevivir. En cuántas vidas tocaste sin esperar nada a cambio. Y el verdadero respeto no se entrega con diplomas. Se gana con memoria. Con esos momentos donde decidimos no mirar hacia otro lado. Donde nos detenemos, aunque todo nos diga que sigamos. Donde, como el general Ellison, entendemos que no hay jerarquía más alta que la del corazón agradecido. Así que hoy, te invito a hacer algo muy simple, pero profundamente poderoso. Mira a tu alrededor. Tal vez en tu barrio, en tu familia, en tu ciudad, haya un Frank Hargrove. Tal vez lo ves todos los días sin darte cuenta. Tal vez no lleva uniforme. Pero lo notarás por su silencio. Por la forma en que observa. Por ese respeto que nadie le exige, pero que aún mantiene por dentro. Acércate. Pregunta. Escucha. A veces, lo único que alguien necesita para sanar es que alguien le diga, te veo. Gracias por lo que hiciste. No estás solo. Y si esta historia te tocó, si algo dentro de ti se removió mientras escuchabas estas palabras, compártela. Haz que la memoria no muera con los que partieron. Haz que llegue a quienes siguen esperando, de pie, detrás de una reja invisible, que algún día alguien los recuerde. Porque el honor no vive en los mausoleos. Vive en nosotros. Y empieza, por no olvidar.